días a todos y gracias por vuestra presencia aquí y por escucharme durante media hora, que eso me parece mucho, ¿no? Sobre todas esas cosas, aparte de esas cosas y sobre todas esas cosas, yo lo que soy es un maestro escuela. Maestro escuela de inglés, que parece que da un poco más caché, pero en el fondo soy un maestro escuela, un maestro de primaria, nada más, ¿no? Y quiero resaltar esto aquí en la Facultad de Educación, que casualmente estamos aquí, pero lo quiero resaltar porque si estoy aquí probablemente se debe a mi infancia, ¿no? Yo me pasé mi infancia en el campo de batalla de los Arapiles, o de Salamanca, como se conoce internacionalmente la batalla, jugando, yendo detrás de los tractores, siguiendo los surcos, sacando balas, botones, lo que me iba encontrando, y sobre todo encontrándome con unos personajes muy pintorescos que hablaban una lengua que no era mía, que por supuesto era el inglés. Y bueno, aquello despertó. Mi padre tenía, mi abuelo tenía unas tierras en el campo de batalla, entonces bueno, pues tenía acceso pues, a todo aquello, ¿no? A los tractores, a los que trabajaban allí. Y como os decía, me encontraba estos personajes tan pintorescos, muchos de ellos militares, y bueno, a mí me fascinó. Yo de la batalla tenía muy poca información, ¿no? Lo que me contaba mi abuelo o mi padre, pero bueno, poquitas cosas. Entonces despertó en mí un deseo de saber más y más. La única forma de saber más y más era poder leer el inglés. Y tengo que decir que la única asignatura que me interesaba en mi secundaria o bachillerato era el inglés, ciertamente, por ese afán, ¿no? Y de hecho yo creo que si soy profesor de inglés se debe a la batalla de los Arapiles, ¿no? Ese inglés me permitió comunicarme con esas personas que venían a ver el campo, me permitió guiarles en muchas ocasiones y me ha permitido hacer un montón de cosas no importantes, pero sí muy divertidas, ¿no? Me lo he pasado muy bien y he conocido a gente fascinante. Lo que voy a hacer aquí en esta media hora, pues no tengo ninguna pretensión, ni va a ser una charla académica, simplemente va a ser contar pues, una serie de experiencias, de anécdotas, de personas que pasaron por el pasado por el campo de batalla de Arapiles y de personas que yo me he encontrando con el objetivo pues, de poner en valor eso que llevamos haciendo durante tanto tiempo, pues más gente que yo, ¿no? Desde luego, un lugar que merece un tratamiento y una buena visita, ¿no? Que es el campo de batalla de los Arapiles. El campo de batalla de los Arapiles es donde se libró la batalla de los Arapiles o batalla de Salamanca, como es conocida en el mundo anglosajón. Se libró el 22 de julio de 1812 y digamos, no voy a contar la batalla aquí, no es el momento y el lugar, aparte de que puede llegar a ser bastante aburrido. Vamos a decir lo importante, ¿no? Que fue el punto de inflexión de la guerra. Tras la batalla de los Arapiles se liberó el sitio de Cádiz, con toda la importancia que tenía Cádiz. Los franceses se vieron obligados a abandonar Andalucía, porque claro, con la victoria de los aliados, de los ingleses, portugueses, españoles en Castilla, el ejército francés que estaba en Andalucía iba a perder las comunicaciones con Francia, ¿no? Y eso nunca puede ocurrir. Entonces los franceses se vieron abocados a abandonar Andalucía y lo más importante de todo es que los franceses perdieron la oportunidad de volver a invadir Portugal. La guerra en la zona de Salamanca, en la meseta, fue prácticamente un juego de pelota entre franceses e ingleses. Los franceses intentando invadir Portugal para echar a los anglo-portugueses al mar, los anglo-portugueses intentando cruzar la frontera por Ciudad Rodrigo para echar a los franceses al otro lado de los Pirineos. En este juego de pelota se dieron muchos asedios, los de Ciudad Rodrigo, los de Astorga, el de Badajoz. La batalla de los Arapiles, como he dicho, fue el punto de inflexión, no fue el final, porque Wellington falló en el asedio de Burgos en 1812, en noviembre, se tuvo que retirar. Bueno, que el final de la guerra tardó un año más en llegar con la batalla de Vitoria, pero que sí que la batalla de Arapiles fue el punto de inflexión. Bien, aquí vemos una foto aérea del campo. El campo, no sé exactamente cuántos metros cuadrados tiene, pero lo importante es que del extremo izquierdo del ejército aliado, cuando hablo de ejército aliado estoy hablando de unos 25.000 británicos. Digo británicos porque la mayoría de ellos eran irlandeses, escoceses, ingleses, galeses, ¿vale? No solamente ingleses. Unos 18.000 portugueses, al loro con el dato. Unos 5.000 alemanes que luchaban bajo bandera británica, ¿vale? Eran antiguos soldados del ejército hanoveriano que habían huido a Inglaterra. Era una unidad que se llamaba la King's German Legion, la Legión Alemana del Rey, y unos 3.000 españoles. Ese día en el campo de batalla había solamente 3.000 españoles. Luego Arsenio nos va a hablar del papel que tuvieron los ejércitos españoles que no estuvieron en la batalla, pero que ayudaron a que se ganara la batalla, ¿no? Bueno, eso es el ejército aliado. Pues como decía, del extremo izquierdo del ejército aliado al extremo derecho, pues puede haber como unos 12 kilómetros, más o menos. Es un campo de batalla grande, un tercio de él, que es lo que se ve en la pantalla, el pueblo de Arapiles, vemos al fondo, y vemos el Arapil grande a la izquierda, el Arapil chico a la derecha, las dos colinas, el de la derecha, el chico, lo tomaron las tropas aliadas, el de la izquierda lo tomaron las tropas francesas, las tropas imperiales.
Bueno, eso está declarado desde el año 1993 bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico, es decir, que es un lugar protegido. Es normal que una iglesia tenga la categoría de bien de interés cultural o otro tipo de monumentos, pero no es fácil que un campo de batalla alcance la categoría de bien de interés cultural. El de Arapiles lo tiene, ¿no? Es un lugar que, como dicen muchas veces los lugareños, ahí está el sello. Es un lugar que, como dicen los lugareños, muchas veces me ven allí con gente, ¿no?, inglesa, y me preguntan, ¿pero qué venís a ver aquí? Si aquí no hay nada que ver. Es un lugar bastante yermo, la verdad. A mí me gusta mucho, tiene unas vistas de Salamanca preciosas, sobre todo por la noche. Ves perfectamente la Catedral de Salamanca, la ciudad iluminada. Es un lugar mágico, pero bueno, es un lugar yermo, no hay árboles. Lo más atractivo que hay es pues esas dos colinas de cima plana, que son los Arapiles. Otra foto aérea con otra vista, ¿vale? El Arapil grande, en este caso a la derecha, que es la posición francesa, el Arapil chico, que es la posición aliada. Un paraje especialmente bonito es la ermita de Nuestra Señora de la Peña, está dentro del bien de interés cultural, en el pueblo de Calvarrasa de Arriba, en la carretera de Alba de Tormes. Tiene muy buena vista de los dos Arapiles, pero bueno, que no es un paraje especialmente hermoso. Este es el monolito que hay sobre el Arapil grande. Entonces a mucha gente, a muchos lugareños les sorprende que qué hacemos ahí si allí no hay nada que ver, ¿no? Esa es una de las laderas del Arapil grande. Son campos de labor que rodean pues esas dos colinas de cima plana conocidas como los Arapiles. Aquí tenemos la ermita de la Peña. Este paraje sí que está bastante bien para pasar la tarde por allí, paseando, merendando. Está situado al sur de Salamanca, a unos 7 kilómetros. Por eso pues es conocido como el campo de batalla de Salamanca en el mundo anglosajón. Y poco más, ¿no? Entonces vamos a pasar directamente a hablar un poco de los personajes que pasaron por ahí, ¿no? Uno de los primeros visitantes que pasó por allí fue el literato Mesonero Romanos. Todos lo conocemos por sus memorias de un setentón. Pasó por allí muy pronto, al año siguiente, el año 1813. Él era un chiquillo, no sé si tenía 6 años o algo así. El caso es que sus padres tenían propiedades, tenían tierras en la zona de Arapiles, y fueron a ver cómo habían quedado esas propiedades después de la batalla, después de la guerra. Tenían allí sus jornaleros. Y bueno, pues fue uno de los primeros que pasó por allí, ¿no? Y nos dice Mesoneros Romanos: pisamos pues aquellas célebres, aunque modestas heredades, hallándolas casi yermas y bien sembradas de huesos y esqueletos, de hombres y caballos, de valería de todos los calibres y de infinitos restos de equipo militar. Era un inmenso cementerio al descubierto que se extendía por algunas lenguas a la redonda y que ofrecía un horroroso espectáculo, capaz de poner miedo en el ánimo más esforzado. Bueno, sigue hablando pues de los restos, ¿no? Un año después de la batalla seguía habiendo restos de equipo militar, seguía habiendo huesos de gente. Bueno, lo más importante es que un poco más adelante nos dice: visitábamos después la humilde aldea que lleva este nombre y en ella la casa de Francisco N., apellidado el Cojo de Arapiles, porque una bala de cañón le llevó una pierna cuando, según él decía, estaba dirigiendo al Lord en sus exploraciones por aquellos campos. Hemos estado mucho tiempo pensando si este Francisco N. era un personaje que se había inventado la historia o no. Ya tenemos un primer visitante célebre, que es Mesoneros Romanos, el literato, y tenemos un primer guía del campo de batalla, este Francisco N. Bueno, pues este Francisco N. existió, porque luego, voy a ir resumiendo, ¿no? Pero el general Álava era el enlace entre el ejército español y el ejército británico. El general Álava se pasó toda la guerra al lado de Wellington y estuvo en la batalla de Waterloo con él, ¿no? Bueno, pues en los archivos del general Álava se han encontrado un documento por el medio del cual él está recogiendo méritos de gente que ha colaborado con Wellington para poderles premiar con unos 20.000 reales que había recibido Wellington por sus victorias. Bien, lo importante es que ahí se nombra un tal Francisco Sánchez, natural y vecino del pueblo de Arapiles, que el día de aquella batalla perdió una pierna guiando el ataque de la 4ª división del ejército inglés de mi mando. Bueno, es decir, que el personaje existió, y el personaje se pasó el resto de su vida, el cojo de los Arapiles, mutilado, guiando a las personas que visitaban el campo, ¿no? Porque durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX ha habido gente que se ha acercado al campo de los Arapiles a ver qué ocurrió allí, ¿no? Ahí tenemos pues el predecesor, ¿no? El fundador de los guías de los Arapiles, en el que humildemente me encuentro, ¿no? Curiosamente, mucho tiempo estuvimos preguntándonos, cuando veíamos, me gustan mucho, ¿no?, los grabados de la guerra, muchos grabados de la guerra. Vaya, por Dios, este es un poco mierdos. Bueno, vamos a ver si lo viéramos. A ver, esto se hace más grande. No se ve bien, pero bueno, vamos al detalle, el otro se ve mejor.
En estos grabados, que evidentemente no suelen tener una fidelidad histórica ni del paisaje, porque se hacen en Londres, muy alejados del campo de batalla, el artista no tiene ningún contacto con el campo, son más bien propaganda, pero sí que es curioso que en dos de los más famosos grabados de la batalla de Salamanca, vemos aquí un paisano, no se ve muy bien, pero bueno, si ven es una figura que va vestida con una capa marrón, un sombrero marrón, y decimos, ¿qué pinta ese aldeano ahí en medio de todos los soldados, ¿no? Y de todo el ejército? ¿Qué hace ahí, no? ¿Quién es ese personaje, no? En este grabado lo van a ver mejor, espero, confío. Esto es lo que pasa cuando se hacen las cosas la noche antes, claro. Aquí ven un personaje, en este caso lo mismo, con un sombrero tipo charro, en este caso un poco más colorido, con una especie de chaleco verde, con una chaqueta. Otra vez más, casualidad, nos encontramos un paisano en medio de todos los soldados. Eso tenía que tener algún sentido, ¿no? Tenía que ser algún personaje. Estamos hablando de un artista que pinta en Londres y que pinta sobre lo que alguien le ha contado. Normalmente alguien que ha estado en la batalla, ¿no? Bueno, no tenemos datos, ¿no? Tampoco, pero es fácil adivinar que ese personaje sea este Francisco Sánchez, ¿no? Parece demasiada casualidad, no es lo normal en un grabado de esta época que aparezca un paisano que claramente es un paisano charro, es un paisano salmantino, por el vestimenta que lleva, en un grabado pues alabando las victorias de Wellington, o sea que seguramente este Francisco, si es él, para merecer ese lugar en esos grabados. De estos grabados se sacaron miles de ejemplares, ¿no? Se vendían como churros, ¿no? En Londres. Y debió de haber hecho algo bastante importante para realmente ayudar a Wellington, para merecer tanto la recompensa económica como su lugar en estos grabados. Ahí lo dejamos, ¿no? Puede ser Francisco Sánchez o no lo sabemos, pero a mí me parece que sí. Otros tempranos visitantes de la batalla, al día siguiente, o esa misma noche, fueron los camp followers, que se llamaban, es decir, toda esa masa de gente que seguía el campamento, mujeres, esposas, prostitutas, artesanos de todo tipo, vendedores de todo tipo, valencianos vendiendo limonada. Sí, nos cuentan los diarios de los soldados ingleses que había valencianos que venían de Valencia a vender limonada a los campamentos de los soldados ingleses y franceses y que muchas veces actuaban como espías para uno u otro ejército, sorpréndanse. El caso es que iban miles de personas y, por supuesto, los habitantes de la misma Salamanca. Cuando termina una batalla como la de Salamanca, lo que hay es rapiña, sobre todo rapiña. La gente se lanza al campo con dos objetivos. Uno, encontrar a sus seres queridos. Dos, pues sacar todo el máximo beneficio que se pueda, porque casi todos los soldados llevaban alguna moneda de oro escondida en los forros de sus chaquetas, ¿no? Entonces tenemos anécdotas en ese sentido, como que Wellington tuvo que poner una guardia en el puente romano de Salamanca, porque claro, la gente se volvía a casa con un montón de armas, con sables, con fusiles, recogidas en el campo de batalla, y claro, aquello pertenecía al gobierno británico, ¿no? Y Wellington lo quería recuperar. Pero después del campo de batalla tenemos los primeros visitantes, que son los rapiñadores y las gentes que buscan a sus seres queridos. Entre esta gente, pues está un ayudante de campo del marqués de Worcester. El marqués de Worcester era un ayudante de Wellington, un ayudante de campo, y a su vez tenía sus ayudantes de campo, ¿no? Pues este ayudante de campo, mientras buscaba soldados heridos, oficiales, compañeros, se encontró con un perrito que llevaba el collar, una nota que ponía, pues se lo pueden imaginar, pone ahí, no lo ven bien, pero pone "para mi dueño". Lo que ponía era un perrito que pertenecía a un oficial francés y el mensaje era, pues se lo imaginan, ¿no? Si muere mi dueño del campo de batalla, por favor recójanme y cuídenme, bla, 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 ¿no? Bueno, el perro es ese. Y diréis, ¿qué hace un perro que tiene esa anécdota en un grabado que se publica en Londres, del cual se sacan miles de ejemplares? Es el perrito Sancho, se llamaba Sancho. Y es que ese ayudante del marqués de Worcester lo coge, se lo da al marqués de Worcester, el marqués de Worcester lo lleva a Londres y se lo regala a su esposa. Su esposa era una mujer de la prensa amarilla, británica, londinense, muy famosa. Y bueno, pues entre lo famosa que fue la batalla de Salamanca y lo famosa que era la señora, pues se hicieron hasta 2 grabados. Ahí tenemos al marqués de Worcester paseando a Sancho por Hyde Park. Bueno, a mí me parece una anécdota maravillosa, ¿no? Que un perrito surge de esa anécdota. Bueno, pues ahí tenemos otros visitantes, ¿no? Los que visitaron el campo de batalla. Otro visitante que no visitó el campo de batalla, pasó antes por allí, pero que sí que me apetece destacar, es William Bradford. William Bradford era un capellán militar que vino con el ejército del general Moore
y en 1808-1809, ¿no? Esa retirada desde Salamanca hacia el norte, hacia Astorga, hacia Ponferrada y luego hacia La Coruña. Este señor lo que hizo es pintar todo lo que se encontraba en su camino, desde Lisboa, Salamanca, hasta el norte. Ya cuando llega a Astorga, Ponferrada, deja de pintar porque la cosa se pone muy fea. Pero es muy interesante, aunque no sea el campo de batalla, que Bradford nos deja 50 láminas que se publican luego en un libro que se publica en 1809, que publicó hace unos años Caja Duero, una edición facsímil, donde es realmente un documento etnográfico, porque Bradford nos está enseñando no solamente monumentos, este es el Skyline de Salamanca en 1808, sino que nos está enseñando modos de vestir, formas de vida, paisanos, campesinos, etc. No tengo tiempo para enseñar todas las láminas, es un libro muy popular. Lo que sí es bonito de este testimonio es que si ustedes conocen Salamanca, reconocen fácilmente la catedral, la iglesia de los jesuitas, la clerecía, pero luego en esta zona de la ciudad, en la zona oeste de la ciudad, hay un montón de torres y de cosas que parecen inventadas. No, no son inventadas, estaban allí en 1808. Lo que ocurrió es que un mes antes de la batalla, los franceses se refugiaron en unos fuertes que llevaban construyendo desde 1809 en esta parte de la ciudad, habían destruido gran parte de la ciudad, Salamanca va a perder un tercio de su patrimonio monumental, y lo que nos está contando Bradford es cómo era esa Salamanca de antes de 1812, que va a perder un tercio de su patrimonio. Otros visitantes que tenemos hoy en día son aquellos que van tras las huellas de sus antepasados. Aquí destacaría a varios, ¿no? Son personas, pues quien más, quien menos, pues va teniendo mi teléfono, unos se los pasan a otros, y bueno, pues al final me termina llamando gente de lo más variopinta. Y un día me llamó una señora que vive en el oeste de Irlanda, en una granja muy aislada, viuda, de nombre Jane Tottenham, estoy hablando de hace un par de años, y esta señora pues me vino preguntando, venía tras los pasos del capitán Synge, un capitán irlandés que había participado en la batalla de los Arapiles. Ella se quedó súper sorprendida cuando yo le dije que sí, que conocía al capitán Synge. De hecho, no solamente le conocía, sino que estaba en uno de los atriles que colocamos en el campo de batalla hace unos años. Son dibujos de Dionisio Álvarez Cueto, luego os hablaré de él, otro insigne visitante. Bueno, pues aquí estaba el capitán Synge, a ver si logro encontrar en cuál. Y Dionisio, el artista, tristemente fallecido, pues dibujó al capitán Synge, ahí lo tenéis, y cuando lo vio la señora se quedó realmente alucinada, porque es que encajaba perfectamente el dibujo que había hecho Dionisio sin tener ningún retrato, porque no lo teníamos, porque tampoco era un personaje tan sumamente importante, encajaba perfectamente con el retrato que ella conservaba en su casa, que era este, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece una historia apasionante. Aparte del uniforme, que evidentemente con la información y con la exactitud con la que trabajaba Dionisio, pues era un uniforme del capitán del 10º de húsares británico, pero sí que el rostro, el bigote, recordaba un poco, ¿no? Entonces fue realmente un momento memorable cuando la señora pues reconoció en ese atril diciendo el capitán Synge es lo menos que yo me podía esperar, ¿no? Que mi antepasado estuviera aquí reproducido en la lámina. Y bueno, pues este tipo de personas curiosas, una señora ya de 70 y muchos años, que se dedica en su vida y en su jubilación pues a conocer los lugares donde combatieron sus antepasados, ¿no? Del ejército británico. Otro personaje interesante, otro día recibo una llamada de un señor que me dice que oye, mira, Miguel, quiero que pases un par de días conmigo en el campo de batalla de Salamanca y tal, y me lo enseñes, inglés. Y dije, bueno, pues mira, si da la casualidad que puedo, ¿no? Era final de curso, era finales de junio, pues vale, ¿por qué no, no? Me presento allí en el Apiles, como tantas veces, quedo allí al lado del centro de interpretación, me veo un señor inglés con un traje, con una corbata, todo como muy freak, ¿no? O sea, si este señor, una señora también así como con una sombrilla, parecían como de otra época, ¿no? Era una cosa, bueno, uno está acostumbrado a ver gente freak, ¿no? En los campos de batalla, ¿no? Porque esta cosa le interesa a la gente un poco freaky, ¿no? Pero aquello ya me escamaba bastante, ¿no? Digo, vaya pareja, ¿quiénes serán estos dos? El caso es que al rato, la señora, yo decía, esta señora me suena, pero me suena muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta que ya dije, pero si usted es de Melsa Poldark. Yo no sé los que tienen ya 40 o más de 40, si recuerdan uno de los primeros seriales que se dio en televisión española, que era lo único que se veía en aquella época, que se llamaba Poldark. Era de la BBC, era de un contrabandista y tenía una novia guapísima, pelirroja, de la que todos estábamos enamorados, incluso con 10 años, que se llamaba de Melsa Poldark. Y era de Melsa Poldark.
Claro, la señora alucinó, ¿no? Diciendo, bueno, no es raro, señora, porque era lo que daban en la tele hace 30 años y era lo único que veíamos, ¿no? Era usted súper famosa en España, ya no era consciente. Lo más curioso de todo es que él resultó ser Sir David McAlpine, y los McAlpine, pues yo no lo sabía por entonces, pues son un poco como las Koplovich, pero en Inglaterra. Son los que han construido la Ciudad Olímpica de Londres, son los constructores megamillonarios, tienen títulos nobiliarios. Lo que quiero resaltar con esto no es que me codee con gente importante, que también, sino el asunto es lo importante que puede resultar el sitio de los Arapiles para que un personaje de ese perfil venga desde Inglaterra a pasar 2 días a conocer el campo de batalla de los Arapiles. O sea, a mí me parece alucinante. Evidentemente no es un turismo mayoritario, no nos vamos a engañar, faltaría más, pero sí que es un turismo de calidad. Y un turismo que en una ciudad como Salamanca te puede coger, yo que sé, 12 o 20 habitaciones un miércoles, que no hay nadie. Y es un turismo que consume caro, claro. El perfil de visitante británico que viene al campo de batalla de los Arapiles no es el típico hooligan que va a ver los partidos de fútbol. Es gente, pues altos oficiales del ejército británico, gente con mucha cultura y gente que viene además a disfrutar de la gastronomía y de los hoteles y que por supuesto reservan un restaurante caro y un hotel caro. Y eso para una ciudad de Salamanca pues me parece bastante importante, ¿no? Bueno, pues ahí queda la historia, ¿no? De David McAlpine. Lo triste de todo esto, y son de estas casualidades que luego te conmueven, es que Angara Rhys, que era como se llamaba de Melsa Poldark, es una actriz galesa muy famosa de teatro, se llamaba Angara Rhys, falleció un par de años después, justo el 22 de julio de 1812. Me quedé alucinado cuando me enteré de la noticia, que salió por todos los lados. O sea, era una persona muy famosa en Inglaterra y murió 2 años después, el mismo día de la batalla. Casualidad y no tiene importancia, pero bueno, por lo menos para mí conmovedor que has estado con la persona, la has enseñado al campo y que era uno de los iconos sexuales de tu infancia, ¿no? De Melsa Poldark, ¿no? Bien, otro caso curioso son otra pareja que se presenta y me vienen preguntando por un tal Paul Collins. Yo no tenía ni idea. Pero entre las cosas que yo sabía y las cosas que ellos sabían fuimos juntando el puzzle y estamos hablando de ellos, eran descendientes de un tal Paul Collins que fue a Exeter, a la ciudad de Exeter, al sur de Inglaterra, y se hizo muy famoso porque allí en la ciudad de Exeter creó hoteles, creó un carruaje, creó una especie de empresa de transportes con sus carruajes, inventó un freno para los carruajes. Bueno, un tipo que realmente sabía mucho de caballos. Pero es que este Paul Collins no se llamaba Paul Collins, se llamaba Pablo Colino. Y este Pablo Colino, por lo visto, fue uno de esos tantos muchachos castellanos, extremeños o portugueses, no sabemos, que acompañó a oficiales del ejército de Wellington cuidando de sus caballos. De hecho, se sabe que este chico estuvo en la batalla de Waterloo haciendo el mismo trabajo. Cuidar de los caballos, limpiar de los caballos, etcétera, etcétera. Al final el oficial cogió tanto cariño, debió ser huérfano, que se lo llevó a Inglaterra a vivir con él. Fijaros qué historia más curiosa. Bueno, de hecho, se puede encontrar hasta por internet un cartel de la Black Horse Inn de Paul Collins en Exeter. Alucinante, ¿no? Este personaje fue un chiquillo que cuidó de los caballos de un oficial inglés que estuvo con ella, la acompañó durante toda la guerra, luego se fue a Inglaterra, montó sus negocios y 200 años después vienen unos descendientes suyos buscando rastros sobre él. A mí estas cosas me encantan, ¿no? O sea... Bien, luego tenemos más visitantes, tenemos regimientos británicos de todo tipo, muchos regimientos británicos. Es muy gracioso ver incluso a gurkhas, ¿sabéis lo que es un gurkha, no? Son nepalíes que están integrados en el ejército británico y bueno, pues me resulta de lo más exótico. Están integrados en ciertos regimientos británicos, no son regimientos uniformes solo de gurkhas. Es súper gracioso ver a un grupo de gurkhas paseando por el campo de batalla de los Arapiles, me parece súper exótico. Vienen de la Academia de Sandhurst, por supuesto. El general de Marchand era británico, aunque suena francés. Fue el fundador de la Academia de Sandhurst, diseñador del sable de caballería británica, de la caballería ligera. Murió en Arapiles, no sabemos dónde está enterrado en algún sitio del campo de batalla. Como protestante que era, no se le podía permitir enterrarle en sitio católico. Entonces vienen de la Academia de Sandhurst y vienen a cadetes de West Point. Normalmente todos los años tenemos un grupo de cadetes de West Point. Ahí tenemos a un grupo de muchachos de la Academia de West Point, pues que mira, vienen al campo de batalla de Arapiles y vienen al campo de batalla de Arapiles porque la batalla
pues se estudia allí, claro, evidentemente, ¿no? Se estudia en su academia militar, ¿no? Luego tenemos un personaje, aquí estamos los dos, es Ian Fletcher. Ian Fletcher es uno de los mayores divulgadores de la guerra peninsular en el Reino Unido, muy conocido, están todos los saraos. Y bueno, él tiene su propia empresa de campos de batalla, de tours de campos de batalla. Puede parecer un poco raro para la mentalidad española, pero en Inglaterra hay mercado. Insisto, tampoco es un mercado mayoritario, pero hay suficiente mercado para que exista una empresa de turismo de campos de batalla. De hecho, hay varias. Ian Fletcher está especializado, evidentemente no visita solo Arapiles, visita todos los lugares de la guerra peninsular de España, pero también visita Waterloo, últimamente visita mucho la guerra de Crimea. Hace poco estaba en el 500 aniversario de la batalla de Agincourt, una batalla medieval. Bueno, pues fijaros qué curioso, ¿no? Y con Ian Fletcher, pues viene todo tipo de personajes, ¿no? Y de personajes que no suelen ser cualquiera en la vida social británica. Y unos tours que no son precisamente baratos, claro, ¿no? Pero la gente los paga con gusto. Bueno, estos tours normalmente terminan con sus cenas, su intercambio de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay vidilla, ¿no? Hay vidilla en el campo de los Arapiles, ¿no? Bueno, si van al campo de los Arapiles, podrán hacer una ruta, un recorrido con estos dibujos, con instrucciones en español y en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, allí les darán un folleto y podrán hacer un recorrido. Es un lugar ideal para visitar con una mountain bike, para ir por todos los caminos, porque normalmente la gente sube al Arapil chico o al Arapil grande, y hay que hacerlo, pero el campo de batalla es inmenso y hay muchos lugares muy bonitos, sobre todo la zona de atrás, la zona sur del campo de batalla, donde se retiró el ejército francés después de la retirada, cuando ya penetras en el bosque, en el encinar, un lugar completamente solo, apartado, solitario, muy bonito, ¿no? Y para terminar, bueno, también podemos hablar un poco de los visitantes que no suelen ser bienvenidos. El sitio de Arapiles es un sitio histórico, es un sitio con protección, es como si fuera un yacimiento arqueológico, pero lamentablemente en el pasado y en el presente, lamentablemente aún tenemos a los dichosos detectoristas de metales, que podrían estar muy bien si colaboraran, ¿no? y los restos se recuperaran y sobre todo se supieran dónde han salido cada uno, ¿no? Porque realmente en una batalla pues estropicio arqueológico tampoco hacen, ¿no? Bueno, estas no son de los Arapiles, estas son chapas de cinturón, de correaje británico. Están sacadas de los Pirineos, ¿vale? No de Arapiles. No creo que en Arapiles se logre sacar algo tan grande. Normalmente se encuentran restos, pequeños botones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también tenemos ese tipo de visitantes y por supuesto eso está multado y penado, ¿no? Porque está declarado bien de interés cultural y no se puede andar con un detector de metales por ahí. Normalmente luego te los encuentras vendiéndolos por eBay, porque por un botón como esto, pues lamentablemente la gente puede llegar a pagar 100 y pico euros, 200 euros... En fin, es un poco una locura. Y en este último minuto que me queda, me gustaría hablar de... He nombrado antes a Dionisio, ¿no? Dionisio Álvarez Cueto, no sé si les suena a todos, pero era un ilustrador, era un artista que trabajaba mucho con la gente de Atapuerca, es decir, hacía muchos trabajos de ilustración en centros de interpretación, en publicaciones científicas, académicas. No era un pintamonas, ni mucho menos. Pero entre sus hobbies, además, estaba lo de la guerra de independencia. Entonces, aunque lo pintaba profesionalmente, evidentemente a unos precios que no eran los suyos, y también para los amigos, él le gustaba mucho pintar soldados, ¿no? A Dionisio, que también visitó el campo, estuvo solo una vez en el campo. La verdad es que tú le contabas cualquier cosa por teléfono y era increíble cómo la podía reproducir. Decías, madre mía, es que fijaros este dibujo que hizo. Esto es el final de la batalla de Salamanca. Tenemos a un guardia real británico ayudando a un dragón francés. La exactitud de los uniformes, del paisaje, las encinas. Dices, madre mía, si es que no ha estado nunca en Arapiles y parece que ha estado, ¿no? O sea, es increíble. Un soldado británico, unos soldados franceses. Este es el momento en el que el mariscal Marmont es herido sobre el Arapil Grande, ¿no? Lo reprodució maravillosamente. El momento en que un oficial británico captura un águila a los franceses. La batalla de los Arapiles se capturaron 2 águilas a los regimientos franceses, no era algo muy común, tenía que ser una derrota bastante aplastante. Ahí tenemos el momento en que los soldados portugueses asaltan el Arapil Grande, otra magnífica lámina. Y bueno, pues quería terminar, aquí tenemos el momento en el que Wellington entra
escoltado por la caballería ligera británica en la Plaza Mayor de Salamanca. Quería terminar la caballería pesada británica cargando contra los franceses, otro momento importante de la batalla. Quería terminar con este recuerdo a Dionisio, que bueno, pues estuvo allí en el campo de Arapiles y todavía lo veo subiendo a la Arapil Grande y quejándose de un dolor de estómago y de una debilidad, y yo decía, joder, Dionisio, esto se nos pasa tomando algo ahora, seguro que es que no has desayunado. Lamentablemente aquello terminó en un cáncer de colon y bueno, pues se lo llevó en unos pocos meses, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido el visitante más importante que ha recibido Arapiles, ¿no? Dionisio, que era un artista maravilloso, capaz de reproducir la vida, un retrato de Julián Sánchez el Charro, vestido al estilo de la caballería ligera británica, y ya os digo, pues quería un oficial francés que tiene unas memorias muy interesantes. Quería terminar un poco con este recuerdo para este maravilloso visitante de Arapiles, que subió aquel día a la Arapil Grande y que fue capaz de hacer estos dibujos que, bueno, permanecen en libros, permanecen en los atriles explicativos, y nada más, porque ya hay que acabar, que ya le he quitado un minuto a mi amigo Arsenio. Bueno, gracias.